Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al fiscal de corte y procurador de la Nación, doctor Jorge Díaz. Gracias por estar en Quién es Quién. No, gracias a ti por la invitación. ¿Quien decidió vivir del delito es recuperable? Bueno, eso es una perspectiva criminológica interesante. Yo creo que no hay nadie que sea irrecuperable. La prueba de que no hay delincuentes irrecuperables es Australia. Australia sus primeros pobladores fueron los condenados a muerte de la corona inglesa, que le dieron la opción de morir en la horca o ir a ser desterrados a un territorio inhóspite. En otra época. Está bien, pero históricamente hay una perspectiva que demuestra de que, en teoría, salvo que estemos hablando de psicópatas o personas con patologías psiquiátricas graves, no habría delincuentes irrecuperables. Esa Ojo, es la teoría. Es una tarea muy difícil, y lo que sí es claro que si nosotros pretendemos recuperar a alguien con las cárceles que tenemos, estamos muy equivocados. En realidad la cárcel implica la pena privativa de libertad es una pena, es aflictiva. Hay quien dice que es solamente aflictiva y nada más. Que le agregamos a la aflicción de la privación de libertad, le agregamos, bueno, pero te vamos a recuperar. Ahora, está bien. Tenemos que hacer cosas para recuperar. Si simplemente los encerramos, no le damos la posibilidad de estudiar, no le damos la posibilidad de trabajar, no le damos... Está bien, tú me dirás, bueno, sí, hay algunos que están encerrados que no quieren estudiar y trabajar. Es verdad. Pero hay otros que sí. Entonces, alguna perspectiva también. Porque si no, lo que estamos generando es mandando a la cárcel a la gente para que la gente en la cárcel lo que aprenda es a delinquir mejor para que la próxima vez no lo agarre. Su modo de vida como el delito. Usted le va a ofrecer estudiar, trabajar, lo que sea, y decir, no, déjame la misma que yo salgo y ya sé lo que tengo que hacer. Está bien, pero nosotros ahí tendremos otras herramientas. Con esos? Y bueno, y lo que habrá que hacer, entonces, uno tiene que penar. En Uruguay no existe ni la pena de muerte ni la reclusión perpetua. Evidentemente las penas son en forma proporcional a la gravedad del delito que se comete. Evidentemente esa gente tendrá que cumplir la pena que le corresponda por cada uno de los delitos que se De hecho, muchos de esos salen, a los poquitos días hacen un delito igual o peor que lo que habían hecho. Pero ahí hay mecanismos jurídicos que se pueden, de hecho ahora hay estudio algunos proyectos que hablan de los reincidentes, de los reiterantes, bueno, buscar alternativas o eliminar ciertos beneficios de libertad. ¿La perpetua a usted no le gusta? No, para nada, ni mucho menos la pena de muerte. No, eso está prohibido en la Constitución, sí. Pero la perpetua no le gusta. No. Y mire que no me niego a discutir el aumento de penas. Yo no soy... Hoy están máximo 30 años. Más 15 de medidas de seguridad eliminativa. Estamos hablando de 45 años, que en muchos casos es una cadena perpetua. Depende de la edad que tenga el individuo cuando comete el delito. Porque si usted comete un delito a los 30 años, 45 años... Ahora, raro que un juez le dé 30 años a alguien. No, 30 años. Lo que es raro son las medidas de seguridad eliminativas. 30 años yo he visto... 28, 29, 30 años. Yo he dictado sentencias de 30 años en casos de homicidio muy especialmente agravados. Pero después la persona sale antes. En algunos casos sí y en otros la cumplen enterita. Ojo, mire que la ley también establece expresamente que a los 2/3 de la pena, si no existen factores que realmente demuestren la falta de resocialización o reeducación del individuo, hay que conceder la libertad anticipada. Pero en los casos de delitos graves yo he visto cumplir penas enteras. ¿No se sería más seguro con una cadena perpetua en Uruguay? Haciendo que determinadas personas que tienen como modo de vida el delito no salgan. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es tratar de que la gente cumpla las penas que hoy le imponemos. Porque nosotros hoy tenemos un sistema procesal, hoy en el Uruguay tenemos un sistema procesal por el cual procesamos a la gente con prisión, utilizamos la prisión preventiva, cosa que también es inconstitucional y que vulnera los tratados de derechos humanos que Uruguay ha suscrito y ratificado. Prisión preventiva cuando la persona está sin sentencia en la cárcel. Exacto. Utilizamos la prisión preventiva como pena, pero la mayor parte de las veces cuando el individuo cuando es efectivamente condenado a una pena privativa de libertad, si el individuo está en libertad, no vuelve nunca a la cárcel. Es decir, usted puede tener un individuo que es procesado con prisión y luego es condenado a 10, 15 años de penitenciaría, de repente tuvo 4 o 5 meses y salió, no hay forma jurídica de que ese individuo vuelva a la cárcel a cumplir la pena. Es decir, somos bastante hipócritas, nuestro proceso penal es bastante hipócrita, porque no nos duele la mano en mandar preso a una persona que jurídicamente es inocente porque está procesado y no está condenado, pero después que está condenado
damos vueltas y vueltas y vueltas y todo el sistema jurídico está armado, pergeñado para que el individuo no vaya a cumplir la pena que efectivamente se le impuso. Entonces eso termina transformando en un proceso penal que además de que vulnera los derechos humanos, que además que vulnera los derechos de la víctima, que además de que es ineficiente e ineficaz, termina siendo un proceso de papel. Porque lo único que importa hoy en día, tal como está el proceso, es el incidente de la excarcelación provisional. Después que el individuo está en libertad, se terminó toda la discusión. Es absurdo. Usted en marzo de este año en un curso de litigación oral habla justamente de la víctima y decía que la víctima es muy manoseada en este proceso que está establecido en Uruguay. Ese manoseo de la víctima que lleva a que no se haga justicia... No, la víctima, a ver, yo dije en ese seminario y en una multiplicidad de seminarios académicos y en entrevistas de prensa que este proceso penal uruguayo fracasó rotundamente y que el fracaso se mide en 3 factores bien importantes. El primero, que es un proceso que no le reconoce ningún derecho a la víctima. El sistema actual le dice a la víctima, venga, deme su testimonio, tráigame su cuerpo, porque voy a ver si tiene lesiones o si es un homicidio, vamos a hacerle la autopsia. Présteme su psiquis muchas veces, porque lo voy a hacer periciar por un psiquiatra, un psicólogo, y a veces 2 y 3 y 4 veces. Dígame cómo vive, porque le mando un asistente social a su casa. Y encima se cruza con el que cometió todo el delito. Todo eso pasa y a la víctima, después que les traemos toda la información, le dice, bueno, ahora sabe qué, no moleste, vaya a hacer para su casa. No, pero yo quiero saber, no tiene ningún derecho. Hacerla a veces ir al mismo lugar que está el delincuente, sin como duda pasa alguna, hoy. Pero eso, además de eso, que de última hacerla quedarse más horas en el juzgado que quizás el delincuente para ir a declarar. Pero esas son cuestiones que son consecuencias burocráticas de un mal funcionamiento, de un mal sistema. Pero aun cuando el sistema funcionara muy bien, o sea, sigue siendo un mal sistema, porque no le reconoce a la víctima ningún derecho. ¿La gente denuncia menos por esto? ¿Por este tipo de cosas? Yo no sé si denuncia menos o denuncia más. Yo creo que se denuncia mucha cosa en el Uruguay, ojo. Mire que mucha gente dice, no, porque la gente se denuncia poco. Mire que se denuncia. Lo que pasa es que a veces se denuncian cosas que no son delito. Vamos a decir las cosas como son. Pero usted habla del principio de oportunidad de elegir qué casos hay que perseguir y qué casos que no. Me está mezclando todo. Vamos a empezar por el principio. Veníamos hablando del fracaso del proceso penal. Fracasó frente a las víctimas. Fracasó frente a los victimarios o a los presuntos victimarios a quienes encierra sin sentencia. Hoy tenemos casi el 70% de las personas privadas de libertad que no tienen sentencia. Y además es ineficaz e ineficiente, porque tiene como única respuesta la imputación penal y solamente imputa el 4.5% de los casos. Y que quede claro, yo no estoy diciendo que la imputación sea la única, deba ser la única respuesta, pero es la única que reconoce dentro del sistema actual. Es decir, que el 85% restante, el 95% restante, perdón, queda sin respuesta. Entonces, vulnera derechos humanos de la víctima, del presunto victimario, y es ineficaz e ineficiente. Entonces hay que cambiarlo. Lo que yo digo es que hay que ir a un proceso acusatorio. Pero además, fíjese usted, no es un debido proceso. Porque un debido proceso requiere un juez imparcial. Y los jueces penales uruguayos... Hoy tienen que investigar todavía. Claro, no son imparciales. Porque de imparcialidad se habla de imparcialidad subjetiva, que es no tener una relación de amor u odio con las partes, y de imparcialidad objetiva, es decir, no haber interactuado con los hechos del proceso antes. Pero está bien pensar... Pero antes de pasar al otro tema, este tema que usted me dice está bien y lo quiere pasar rápidamente, en Europa, por ejemplo, si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuviera que evaluar estos juicios uruguayos, anularía el 100% de los juicios. Hay 2 casos, Piersbach contra Bélgica y de Kuber contra Bélgica, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde anula las sentencias. Por no cumplir con estos requisitos. Por no cumplir con estos requisitos. ¿Se hace justicia entonces en Uruguay hoy? Yo creo que estamos vulnerando derechos humanos. Pero no hay justicia entonces. No, yo no digo que no haya justicia, digo que tenemos la justicia que tenemos. Que yo creo que puede ser mucho mejor, que podemos darle respuestas a la víctima, que podemos darle participación a la víctima. El código aprobado, aún con limitaciones y aún con defectos que sí los tiene, y ojalá logramos corregirlo antes de que su entrada en vigencia, reconoce ciertos derechos a la víctima. Le permite, por ejemplo, si el fiscal pide el archivo de una investigación donde la víctima no está de acuerdo, le permite recurrir a esa decisión. Hoy una víctima, la víctima presenta la denuncia, el fiscal le pide el archivo y la víctima
Santas Pascuas, se tiene que quedar quieto y ni siquiera tiene muchas veces la posibilidad de denunciar a ese fiscal ante su jerarca para decirle, mire que fulano de tal actuó mal. ¿Le da ganas de seguir peleando por todo esto o llega un momento que usted se cansa? Yo soy peleador por naturaleza o por definición. Mire, a mí lamentablemente en mi vida ocurrieron ciertos hechos este año que son de pública notoriedad que me llevaron, y yo lo he admitido, a un proceso de introspección muy fuerte, donde en esos procesos de introspección uno evalúa todas las posibilidades, y la posibilidad de irme le diría que estuvo encima de la mesa y con mucha fuerza. A raíz del incidente en el cual asesina a su ex esposa por intentar rapiñarla. ¿Pero por qué se quiso ir en ese momento? ¿Qué sintió que el sistema había fallado más grande? Son procesos individuales, muy profundos, donde uno se cuestiona todo. ¿Usted sintió un fracaso en ese caso también? No, como parte del yo sistema? me cuestioné todo, porque 3 semanas después del evento volver a trabajar, le voy a ser franco, yo hubiera preferido ser mecánico tornero, o carpintero, o sanitario, o periodista, y no ser abogado, y mucho menos fiscal de corte. Pero bueno, de ese fuerte proceso de introspección donde uno se cuestiona todo, la conclusión final es, bueno, mi postura hoy sigue siendo la misma que antes, sí. Estoy absolutamente convencido de que las ideas por las cuales estoy trabajando desde hace muchísimos años son las correctas, sí. Lo sucedido, ¿cuestiona de alguna manera eso? No. Entonces tengo que seguir luchando y tengo que seguir batallando por estas ideas y por colocar al Uruguay, no yo personalmente, sino porque el Uruguay se coloque a nivel internacional en el lugar que le corresponde. Porque fíjese usted que Uruguay hoy se anda pavoneando por el mundo, ejerciendo toda una agenda de derechos de segunda, tercera y cuarta generación, pero no estamos cumpliendo con los derechos de primera generación, que es poder jugar a las personas acusadas de un delito en un debido proceso legal. ¿Se dio un plazo a usted mismo para decir esto o se encamina o me voy? No hay un plazo, no hay un plazo establecido de antemano. Yo tengo un plazo establecido legalmente, que son 10 años, cumplí 4 años ahora. Tengo un compromiso asumido ante todos los partidos con representación parlamentaria de hacer lo posible, o todos los ingentes esfuerzos. 10 años es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas, de tratar de cumplir con todo el periodo. No sé si lo voy a poder cumplir, pero bueno, por lo menos casi ya con la mitad he cumplido. Y bueno, iremos evaluando las circunstancias. Si mañana me dicen, bueno, mire, todas las ideas por las que usted pregona es muy bonita, pero hasta dentro de 10 años no vamos a poder hacer nada, bueno, ahí tendré que hacer. A ver, se la pongo un ejemplo concreto. Le dicen, el nuevo Código del Proceso Penal no entra en 2017 ni en 2020, entra en 2025. Y bueno, y habría que hacer una evaluación. Ahí se va. Yo no le digo que me vaya, le digo que tengo que hacer una evaluación. No me apure, no apure caballo flaco en bajada porque tropieza y se cae. Pero sí, podría ser una opción, ¿por qué no? ¿Le invito a una pausa? Claro. Continuamos a partir de más quién es quién con el fiscal de corte y procurador general de la Nación, doctor Jorge Díaz, recordándole como siempre que nuestro horario principal de emisión es jueves 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en quién es quién.